onda electromagnética. Un segundo tema es naturaleza de la luz. Naturaleza de la luz y óptica. Esto está como entrelazado. Un tercer tema que es interferencia y difracción. Con esos tres temas vamos a trabajar entonces todo lo que es este tercer corte. Entonces es importante, pues dentro de la estructura que yo vi del parcial hay aproximadamente 5 o 6 puntos. Hay uno que es bastante teórico. Entonces con base en eso vamos a tratar de desarrollar la teoría y algunos ejercicios a la par para ir desarrollando pues todo lo que es el tema como tal. Entonces vamos a empezar con ondas electromagnéticas. Vamos a empezar acá con ondas electromagnéticas. Y hay que partir diciendo, se parte partiendo de las 4 ecuaciones de Maxwell. Hay ecuaciones de Maxwell que se pueden escribir, las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir de forma integral, se pueden escribir de forma diferencial, se pueden escribir en el vacío o en cualquier otro medio. Entonces, cuando hablamos de las ecuaciones de Maxwell, hablamos de 4. La primera es la ley de Gauss para campo eléctrico. Entonces, la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿qué dice? Dice que una integral cerrada en una superficie del campo eléctrico punto ds, por un diferencial de superficie, es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Esa era la ley de Gauss para el campo eléctrico que se veía en Electro al principio, por allá. La segunda ecuación de Maxwell es la ley de Gauss para el magnetismo, que dice que una integral de superficie del campo magnético punto ds es igual a 0 y garantiza la no existencia de monopolos magnéticos. La tercera ecuación es la ley de inducción de Faraday, lo que dice la ley de inducción de Faraday es que una integral, la variación de un campo eléctrico en una línea, esta es una integral de línea en una curva C, es igual a menos la integral de superficie de la variación del flujo eléctrico a través del tiempo en ese diferencial de superficie. Y la última es digamos que una de las más relevantes, la cuarta ecuación de Maxwell, dice que es la ley de Ampère-Maxwell. ¿Qué dice la ley de Ampère-Maxwell? Que una integral o que la variación del campo magnético a través de una línea es igual a mu sub 0 por una corriente de conducción más mu sub 0 por epsilon sub 0 por la variación del flujo eléctrico. Esto es variación, de flujo magnético o de flujo B, le llaman. Aquí el flujo magnético. Y aquí es la variación del flujo eléctrico a través del tiempo en esa superficie acotada por esa línea. Entonces, esas son las ecuaciones de Maxwell de forma integral. Bajo algunos procesos que son procesos de álgebra vectorial, es posible pasar de la forma integral a una forma diferencial. Entonces, vamos a describir la forma diferencial de
las ecuaciones de Maxwell. Entonces la forma diferencial nos dice lo siguiente. La primera ecuación, ¿cómo nos queda? La primera ecuación nos queda la divergencia del campo eléctrico es igual a 0. Esto en el vacío. Nos vamos a ir de una vez al vacío. La segunda ecuación dice que la divergencia del campo magnético es igual a 0. La tercera ecuación dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación del campo magnético en el tiempo. Y la cuarta ecuación dice que el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por la variación del campo eléctrico a través del tiempo. Con esas cuatro ecuaciones es que nos vamos a empezar a mover para describir qué es una onda electromagnética, cómo podemos deducir la ecuación de onda, cómo viaja una onda y poder deducir lo que es la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo pasé de estas ecuaciones si están en forma integral, que son la forma en la cual se escribía el electro, a estas ecuaciones por medio de dos teoremas? El teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. Con esos dos teoremas es posible pasar de integral a diferencial. Y hay que tener en cuenta que si estoy en el vacío, la carga neta encerrada va a ser 0 y la corriente de conducción va a ser 0, porque si no hay un cable no hay corriente de conducción. Solamente hay esta parte de acá que se llama corriente de desplazamiento de Maxwell. Entonces esas cuatro ecuaciones permiten resumir toda la teoría electromagnética clásica, y con esas cuatro es con las cuales partió Maxwell para demostrar que la luz es una onda. ¿Cómo hizo eso? Entonces voy a hacerlo muy rápido, estoy omitiendo cuestiones de álgebra vectorial, como por ejemplo ¿qué es este operador? Eso es un operador Nabla. Entonces se llama un operador matemático, operador Nabla. Y ese operador Nabla se define como las derivadas parciales respecto a x en y, más la derivada parcial respecto a y en j, más la derivada parcial respecto a z en k. Esto es importante que lo recuerden. Y el laplaciano, que es esto, el laplaciano, son las segundas derivadas en cada una de las direcciones de los vectores unitarios también. Entonces ahí por ese lado tenemos eso. Entonces, ahora bien, con base en eso, me voy a parar en estas cuatro y voy a encontrar qué es una ecuación de onda, a qué velocidad viaja la onda, y a demostrar que una onda electromagnética es una onda viajera, que puede ser una onda viajera. Entonces, primero, partimos, la divergencia del campo eléctrico es igual a 0, ¿cierto? Esa es la primera ecuación de Maxwell de forma diferencial en el vacío. La segunda es que la divergencia del campo magnético es igual a 0. Todo esto es vectorial. La tercera es que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación del campo magnético en el tiempo. Esto se llama ley de Lenz, este menos de acá. Y la cuarta dice que el rotacional del campo magnético es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por la variación del eléctrico a través del tiempo. Eso es lo que dicen las ecuaciones de Maxwell. Ahora bien, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar rotacional, aplico rotacional en ambos extremos, en ambos lados, de la ecuación número 3, de 3. Entonces, ¿qué quiere decir que estoy haciendo? Estoy aplicando el rotacional ¿a qué? A la ecuación 3. Pero la ecuación 3 dice que esto es el rotacional del campo eléctrico es igual a, y estoy aplicando, si aplico rotacional a este lado, tengo que aplicar rotacional a este lado. ¿Rotacional de qué? De esta parte.
de la variación del campo magnético a través del tiempo, ¿cierto? Apliqué rotacional a ambos lados para no alterar la expresión número 3. Y hay que saber una expresión que es válida, y es la siguiente, una relación de álgebra vectorial. Cuando yo tengo el rotacional del rotacional de un campo cualquiera B, es el rotacional del rotacional, es como si tuviera un triple producto vectorial, y esto lo podemos escribir como el gradiente, la divergencia, el gradiente de la divergencia del campo B. Esto es el gradiente de la divergencia del campo menos el laplaciano del campo. Eso es lo que dice. Esto es como si fuera una fórmula del álgebra vectorial, ¿no? Cada vez que yo aplico la doble rotación, tengo que reemplazar por este señor de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que aquí me queda igualado esta doble rotación? Pues me quedará la divergencia el gradiente de la divergencia, del campo menos el laplaciano del campo es igual, y aquí voy a hacer algo. Esto son derivadas, miren. Este operador son derivadas con respecto a las posiciones. O sea, son derivadas posicionales. Acá tengo una derivada temporal. ¿Qué quiere decir? Yo puedo derivar en el orden en el que yo quiera la función. Yo puedo aplicar este rotacional a este campo y después derivarlo, o puedo aplicar el rotacional a la derivada y da lo mismo. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo sacar que me queda, acá me falta un menos la derivada con respecto al tiempo de qué, y meto el rotacional actual sobre el campo, el rotacional del campo magnético, y de esa forma me queda esa estructura. Ahora, de la ecuación número 1, yo sé que la divergencia del campo eléctrico es 0, entonces todo esto se me va a ir a 0. ¿Qué me queda? Que menos el laplaciano del campo eléctrico es igual a ¿qué? A menos la derivada con respecto al tiempo. ¿Y qué es el rotacional de B? Pues el rotacional de B lo tengo en la cuarta ecuación y lo voy a reemplazar. Mu sub 0, epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Si hago esto, yo me fijo que esta derivada y esta derivada son temporales y están aplicadas a un mismo campo, y que esto es una constante. Si yo veo eso, este menos de aquí se puede ir con este menos de aquí, y lo que me va a quedar es lo siguiente. Repito, estoy haciendo esto muy rápido porque es algo que se necesita teóricamente, pero vamos a tratar de agilizarlo para ir a lo más práctico. Entonces, ¿qué me queda aquí? Que el laplaciano del campo eléctrico es igual, saco las constantes mu sub 0, epsilon sub 0, por la segunda derivada del campo eléctrico en el tiempo al cuadrado. Esta señora ya se llama ecuación de onda eléctrica. Entonces, esta es la ecuación diferencial parcial de la onda eléctrica. Entonces, ustedes saben que una onda es las ondas que vamos a estudiar son ondas electromagnéticas. Por consiguiente, esta solamente va a ser una parte de esa onda electromagnética, porque es la onda eléctrica. ¿Cómo hallamos la ecuación de onda magnética? Para tener con las dos, si yo tengo la ecuación de onda eléctrica y la ecuación de onda magnética, las dos conforman la ecuación de onda electromagnética. Entonces podríamos decir que aplico rotacional ahora, aplico rotacional a 4, a ambos lados, es decir, a esta ecuación 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? El rotacional de
el rotacional del campo magnético es igual a el rotacional de mu sub 0 epsilon sub 0 por la variación del eléctrico en el tiempo. Listo, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos esa misma fórmula acá. Nos queda el gradiente de la divergencia del campo magnético menos el laplaciano del campo magnético es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por, y meto a este señor a operar acá la derivada con respecto al tiempo del rotacional del campo eléctrico. Y si reviso las otras dos ecuaciones, o sea estas dos, me queda que la divergencia del campo magnético es 0. Quiere decir que esta señal, todo esto se va a dar 0. Y me queda menos el laplaciano del campo magnético es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada, y el rotacional del campo magnético, del campo eléctrico, que es igual, pues va a tener la derivada con respecto al tiempo del rotacional, que es menos la variación del magnético con respecto al tiempo. Este menos se va a cancelar con este menos y me va a quedar que el laplaciano del campo magnético es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por la segunda derivada del magnético con respecto al tiempo al cuadrado. De esa forma nos va a quedar la ecuación de onda magnética, que es esta de acá. Y estas dos, esta señora y esta señora, me forman la ecuación de onda electromagnética. Es decir, ellas por separado van a formar lo que es completamente una onda electromagnética. De aquí en adelante se van a grabar esto. Para describir completamente una onda electromagnética, para describir todo lo que tiene esa onda electromagnética, van a saber tres elementos. Un primer elemento, todos estos tres elementos son fundamentales. Si ustedes entienden los tres elementos, cómo sacarlos, cómo se relacionan, van a poder hacer cualquier ejercicio de onda electromagnética. El primero es que se conforma de un campo eléctrico . El segundo elemento es un campo magnético . Y el tercer elemento es el vector de Poynting. Con esos tres elementos va a ser posible evaluar cualquier ejercicio, cualquier pregunta de onda electromagnética. Entonces nos vamos a basar en esos tres elementos. Entonces ya tenemos la ecuación de onda magnética, ya tenemos la ecuación de onda eléctrica, y ahorita vamos a mirar qué pasa con este vector, pero vamos a mirar qué significa cada una de estas dos. Nuevamente, partimos de la teoría electromagnética clásica, partimos de lo elemental de electro, de lo que ya se sabía, para encontrar lo que son dos ecuaciones de onda. Ahora vamos a analizar qué significan esas ecuaciones de onda y qué relación hay entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir, listo, me quedaron estas dos. El laplaciano del campo eléctrico es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por la variación del campo eléctrico a través del tiempo al cuadrado, y la laplaciano del campo magnético es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por la variación del magnético a través del tiempo al cuadrado. Esas dos ecuaciones son simétricas, y si yo recuerdo, si ustedes recuerdan, no sé si lo vieron, si lo vieron haber visto, la ecuación de una onda viajera, ecuación diferencial de onda. Siempre la ecuación diferencial de onda, si usted quería saber si algo era una onda, si una función que le daban era una onda, tenía que cumplir esto, que la segunda derivada de psi con respecto a una posición cualquiera elevada al cuadrado era igual a 1 sobre la velocidad de propagación por la segunda derivada de psi con respecto al tiempo. Porque decíamos que la definición de una onda era una propagación era una perturbación de un medio o campo que se propagaba en el espacio y en el tiempo. Entonces había variaciones espaciales, variaciones temporales, y eso se propagaba a una velocidad v. Esa onda andaba a una velocidad v, se propagaba a una velocidad v en una dirección.
¿qué pasa acá? Que esta dirección en la cual está variando es la dirección en la cual estaba propagándose la onda. Eso lo sabíamos. Entonces vamos a comparar esta ecuación de acá con estas dos ecuaciones. ¿Qué podemos ver? Que hay una simetría. Esto usted no puede perder de vista que el laplaciano o el laplaciano es igual a la segunda derivada de la función con respecto a x al cuadrado en y más la segunda derivada de la función con respecto a y al cuadrado en j más la segunda derivada de la expresión con respecto a z en k. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que tengo, cuando yo tengo el laplaciano, es una onda que está viajando en todas las posibles direcciones del espacio tridimensional, mientras que acá estaba limitando a que la onda solamente se propagaba en x. Aquí se puede propagar en las tres. ¿Por qué? Porque esto tiene implícito x, y y z. Sin embargo, la estructura sigue siendo la misma, y si yo comparo estas dos ecuaciones con esto, ¿qué es mu sub 0, epsilon sub 0? Pues eso es igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado. Y les voy a decir algo, mu sub 0, no sé si ya lo saben, en su calculadora es chief más 7 más mu sub 0 es 33. Epsilon sub 0 va a ser chief más 7 más 32. Y entonces de ahí ustedes van a despejar la velocidad de aquí. Estos son constantes. Esto se llama permititividad magnética del medio y esto se llama permeabilidad eléctrica del medio. De aquí podemos decir que la velocidad de propagación de estas ondas es igual a 1 sobre la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0, ¿cierto? Y si ustedes despejan eso, la velocidad v les va a dar igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y ese fue el gran resultado al cual llegó Maxwell, que la velocidad de propagación de ondas luminosas era de cualquier onda electromagnética en el vacío era c. Es decir, que las ondas, que la luz, porque esto era ya comprobado que era la velocidad a la cual viajaba la luz, se comporta como onda. Entonces comprobó la naturaleza ondulatoria de la luz a partir de ese planteamiento. Entonces, ¿ya qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones de onda, una onda eléctrica, una onda magnética, y comprobamos que ambas ondas viajan a la misma velocidad porque aquí tienen el mismo argumento, por tanto ambas viajan a esta velocidad. Es decir, la onda eléctrica y la onda magnética, que lo que conforman es una onda electromagnética completa, viajan las dos a la misma velocidad, por consiguiente la diferencia de fase entre los dos campos va a ser constante. Eso es fundamental, la diferencia entre los campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética es constante. ¿Por qué? Porque viajan a la misma velocidad. Si viajan a la misma velocidad, las ondas no se van a desfasar. Listo. Entonces, ese es chief. ¿Listo? En su calculadora. Yo no traje la calculadora, entonces, venga, cualquier duda que tengan, ustedes pueden irla preguntando ahí. Yo estoy constantemente mirando aquí los comentarios a medida que voy haciendo la clase, para que la idea es que si tienen dudas puedan irlas escribiendo ahí en los comentarios y yo las voy resolviendo, ¿vale? Listo. Esto era lo que quería que vieran, cómo partir de la teoría electromagnética clásica, llegar a la ecuación de onda, demostrar cómo esas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz en el vacío, y a partir de eso entender estos tres conceptos. Cómo se comporta y cómo se relaciona el campo eléctrico, campo magnético y el vector de Poynting. Si entendemos esos tres, vamos a poder hacer cualquier ejercicio. Entonces, partiendo de eso, pues voy a borrar por acá. No pierdan nunca de vista esos tres elementos mientras estemos trabajando el primer tema. Entonces, yo sé que estas ecuaciones son ¿qué? Son ecuaciones diferenciales parciales, ni siquiera son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y las ecuaciones diferenciales parciales, ¿cuál es la permeabilidad? Edgar, la permitividad, esto es, epsilon sub 0 es la permeabilidad eléctrica de un medio.
En este caso, epsilon sub 0 es la permeabilidad eléctrica del vacío, porque acuérdense que aquí estamos analizando las ondas electromagnéticas todas en el vacío. Entendamos todo en el vacío y posteriormente a eso yo les doy una ecuación, una introducción rápida para que miren cómo podemos cambiar del medio vacío a cualquier otro medio. Y mu sub 0 es una propiedad también del vacío y se llama la permititividad magnética del medio. En este caso sería la permititividad magnética del vacío. Ahora bien, ojo porque ya saben entonces que la velocidad de la luz se define como 1 sobre la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces ahora con eso, yo sé que estas son ecuaciones diferenciales parciales que no sabemos solucionar. Entonces nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante con una solución armónica de esas ecuaciones. Entonces solución armónica. Y con esta solución armónica vamos a llegar a describir qué es lo que está ocurriendo en cada caso. Entonces la solución armónica es, pues obviamente cada una de las ecuaciones tiene una solución armónica. Entonces la onda eléctrica va a tener una onda de pronto de la forma E de R, T. Venga, simplifiquemos de una vez este problema. Nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Yo les voy a decir algo, vamos a hablar acá de ondas planas. La mayoría de los ejercicios se trabaja con ondas planas. ¿Qué son ondas planas? Son ondas que tienen una única dirección de propagación. Y si son ondas que tienen una única dirección de propagación, ya no voy a tener al laplaciano, sino simplemente voy a reducir esto a la derivada con respecto a x si se propaga en x, a la derivada con respecto a y si se propaga en y, y a la derivada con respecto a z si se propaga en z. Entonces, yo voy a decir que se propagan en x para mis cálculos, pero esto puede cambiar de x a y o de x a z o lo que sea. Esto lo único lo que voy a decir es que si yo quiero que se propague solo en x, voy a anular estas dos. Entonces la ecuación diferencial de onda eléctrica me quedaría que la segunda derivada del campo eléctrico con respecto a x al cuadrado es igual a mu sub 0 epsilon sub 0 por la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de onda eléctrica si se propaga solamente en la dirección x la onda. Ojo, porque es importante aquí en adelante estudiar cuál es la dirección de propagación. Y esa ecuación va a tener una solución armónica. Y esa solución armónica va a ser un campo eléctrico E de x, t, porque no debemos perder de vista que una onda electromagnética es una propagación o una perturbación de un medio o campo que se propaga en el espacio y en el tiempo. Entonces es una función de dos variables siempre. Es ese E de x, t igual a una amplitud de campo E sub 0. Esa es la amplitud del campo, es decir, los valores máximos que puede tomar el campo eléctrico, multiplicado por el seno de k por x más o menos omega por t más una fase phi sub 0. Esa es la solución de onda armónica. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta algo, que pueden existir varias componentes de campo eléctrico. Ahorita vamos a revisar eso. De momento, vamos a decir que este campo eléctrico, de momento, ya les voy a explicar eso, es un campo eléctrico que está en Y. Es decir, que esto tiene un vector unitario J. De momento, les repito, para entenderlo de una manera más sencilla, de momento vamos a ir de lo más simple a lo más complicado. Entonces, de momento vamos a decir que simplemente tengo un campo eléctrico, ese campo eléctrico está vibrando o está oscilando en la dirección Y. Entonces, aquí hay algo importante de ver. Esta señora que aparece aquí, que es esta misma que aparece aquí, estas dos son la dirección de propagación. Esas son la dirección de propagación. Mientras que este sub Y y este J determinan en qué dirección está oscilando el campo.
Porque ¿qué es lo que vamos a tener en una onda electromagnética? Vamos a tener un campo eléctrico y un campo magnético que están vibrando en alguna dirección o en algunas direcciones. Y tenemos también entonces una ecuación de onda magnética que es la segunda derivada del campo magnético con respecto a x al cuadrado es igual a μ sub 0 epsilon sub 0 por la segunda variación del campo magnético con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces hicimos lo mismo, suspendimos de la ecuación de campo magnético la propagación en y y en z y digo que solamente se propaga en x. Es importante que entiendan ustedes que si el campo eléctrico está propagándose en x, el campo magnético también se está propagando en x porque no perdamos de vista que estas dos forman una sola onda. Ahora bien, la solución del campo magnético va a ser b de x, t igual a una amplitud de campo magnético multiplicada por el seno de k por x más o menos omega por t más una fase phi sub 0 y aquí hay que tener cuidado con algo en cuanto a lo que es el vector unitario de dirección. Entonces nuevamente tenemos repetitivo esto, tenemos una forma senoidal en donde tenemos que recordar que es k. K es la magnitud del vector número de onda y es igual a 2pi sobre la longitud de onda, omega es igual a 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Y teníamos que la velocidad de propagación de cualquier onda es igual a omega sobre k. También podríamos definir eso. Si está propagándose en el vacío, ya saben que todas las ondas de este tipo que se propagan en el vacío, la velocidad de propagación esta que me aparece acá es c, 3 por 10 a la 8, si está en el vacío. Entonces, ¿qué logramos notar acá? Hay algo que es bastante importante de entender y es que estas ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas OEM, hay notaciones, la pueden escribir OEM, OEB y ambas son notaciones para decir la onda electromagnética o las ondas electromagnéticas son doblemente transversales. Ustedes deben recordar que cuando ustedes hacían la clasificación o cuando hacemos la clasificación de las ondas de acuerdo a la dirección de oscilación, habían ondas transversales y ondas longitudinales. Las transversales eran las cuales las partículas vibraban perpendiculares a la dirección de propagación. Estas ondas son doblemente transversales porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético están oscilando o están vibrando perpendiculares a la dirección de propagación. Y si ustedes se fijan, aquí ya garanticé eso, porque esta dirección J es perpendicular a X, que es la dirección de propagación. Pero yo también tengo que garantizar que el campo magnético tenga un vector unitario que sea perpendicular a X. ¿Eso qué quiere decir? Que si este está en J, este debe estar en K, para que K sea perpendicular a X. Sin embargo, ahorita vamos a ver una regla que se debe cumplir para colocar esos vectores unitarios. De momento lo que necesito que entiendan es que esos dos son perpendiculares a la dirección de propagación. Acuérdense que aquí está la dirección en la cual está oscilando. Acá está la dirección en la cual está oscilando el campo. Y lo importante es que aquí esté la dirección de propagación y que siempre esto sea perpendicular a estos vectores unitarios. También vamos a ver que es obligatorio que el campo magnético y el campo eléctrico entre sí sean perpendiculares y eso ya lo vamos a ver en una representación. Eso quiere decir que esto se va a llamar B sub 0z por el seno de kx menos wt más phi sub 0. Y si ustedes se fijan, este argumento de aquí a acá es exactamente igual para las dos ondas, la eléctrica y la magnética, y por eso es que conforman una sola onda. Entonces, eso es lo que referimos a una onda eléctrica, a una onda magnética, que es lo que conforman las ondas electromagnéticas. Ahora bien, vamos a decir lo siguiente. Vamos a sacar como conclusión la perpendicularidad de campos. Es decir, de aquí en adelante ya voy a trabajar es con las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Es decir, con estas dos ecuaciones, b de x, t y e de x, t. Entonces, yo les dije como conclusiones unas primeras conclusiones. Vamos a decir que
no puede existir, no existe un campo eléctrico variable sin un campo magnético variable y viceversa. Es decir, si hay un campo eléctrico variable, induce un campo magnético variable, y si hay un campo magnético variable va a aparecer también un campo eléctrico variable. Esa es la razón por la cual no puede existir solo ecuación de onda eléctrica o ecuación de onda magnética, sino que las dos están directamente ligadas, porque de acuerdo a las cuatro ecuaciones de Maxwell, más específicamente a la ley de inducción de Faraday y a la ley de Ampère, el campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético variable y el campo magnético variable induce un campo eléctrico, es decir, ellos dos se generan entre sí cuando son variables, están directamente ligados. Eso es lo que dice la teoría electromagnética. Entonces nunca pueden encontrar un campo eléctrico libre o un campo magnético libre desde que sea variable. Lo segundo es que, como las ondas electromagnéticas son doblemente transversales, los campos eléctrico, les voy a escribir aquí, los campos eléctrico y magnético, son perpendiculares, esto es perpendicular a la dirección de propagación. Eso es otra cuestión bastante importante. Y por último, los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí. Esas son las tres características que deben cumplir los campos eléctrico y magnético en una onda electromagnética. Entonces, tanto el campo eléctrico como el magnético deben ser perpendiculares entre sí y a su vez deben ser los dos perpendiculares a la dirección de propagación. Listo. Eso es básicamente lo que tenemos ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo puedo tener también lo que les decía, puedo tener más de una componente de campo en una onda. Porque estos son vectores, no pierdan de vista nunca que todo esto son vectores. Entonces yo puedo tener una ecuación de onda eléctrica, por ejemplo, que tenga una componente en X y una componente en Y. Puedo tener una ecuación de campo magnético que tenga una componente en X y una componente en Y, o también podría tener, digamos, una componente de campo eléctrico que tenga las tres componentes en X, Y, Z, y un campo magnético que tenga X, Y, Z. Eso lo que me dice es que las resultantes de esos X, Y, Z en cada uno de los campos me dan un campo resultante, y ese campo resultante debe ser perpendicular al campo magnético resultante y a su vez a la dirección de propagación. Entonces, con base en esto, vamos a decir lo siguiente. Con base en esto, voy a decir, voy a empezar por acá. Yo puedo tener un campo eléctrico E de X, T. Si es un campo eléctrico E de X, T, la propagación de la onda va en X, entonces yo digo, esto debe ser igual a E sub 0, Y puede ser porque Y es perpendicular a X, por el seno de K por X menos WT en dirección J, más E sub 0 Z por el seno de K por X menos WT en dirección K unitario. ¿Qué quiere decir? Que tengo dos componentes, esta componente que se llama E sub Y esta componente que se llama E sub Z. Y ustedes saben que E sub Y más E sub Z les va a dar una resultante de campo eléctrico. ¿Qué es lo importante de acá entender? Que como siempre que ustedes tengan un campo eléctrico variable, van a tener un campo magnético variable también. Uno de los puntos que siempre sale, que es muy común que les pregunten,
es que les den un campo eléctrico y a partir del campo eléctrico le dicen, haya la ecuación de campo magnético de esa onda electromagnética. Entonces, o viceversa, les dan el campo magnético y les piden, haya la ecuación del campo eléctrico de esa onda magnética. Porque ellos dos están directamente ligados. Entonces, si usted tiene este, puede hallar este, y si usted tiene este, puede hallar este. ¿Cómo? Pues bueno, ahorita vamos a ver los pasos específicos para hacer eso. Pero esto va a ser igual a un B sub 0. ¿Qué quiero que se entienda primero? Antes de cómo pasar de acá a acá o de acá a acá, quiero que se entienda que siempre cada componente del campo eléctrico va a tener una componente en el campo magnético que es perpendicular. Es decir, E sub Y va a tener una perpendicular en el campo magnético y E sub Z va a tener una perpendicular en el campo eléctrico. Es como si cada una fuera independiente. Las dos forman una misma, pero es como si fueran independientes y esta tuviera su pareja y esta tuviera su pareja en el campo magnético. Entonces, si eso es cierto, yo tendría que decir que esto es un B sub 0 Z, porque lo que es perpendicular a y es perpendicular a X es Z, multiplicado por el seno de K por X menos W por T, y esto debe ir en dirección K o menos K. Ya vamos a mirar cómo. Lo importante es que sea perpendicular tanto a este como a la dirección de propagación. Más E sub 0 que a Z, que es perpendicular, Y por el seno de K por X menos W por T, y esto va a estar en dirección K unitario. J. Entonces, lo importante es entender eso. Si tienen tres componentes, pues cada componente va a tener una pareja en el campo magnético, porque ese es un punto que es muy común. Entonces, dos pasos para pasar del campo eléctrico al campo magnético. Primero, hay dos métodos para pasar del campo eléctrico al campo magnético o viceversa. El primer método es por medio de las ecuaciones de Maxwell. Este es un primer método. ¿Y en qué consiste? Pues yo sé lo siguiente, yo sé que la tercera ecuación dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación del magnético en el tiempo. Entonces, si usted tiene el campo eléctrico y quiere hallar el magnético, lo único que debe decir es B es igual a la integral de el rotacional del campo eléctrico a través de el tiempo. Y listo. ¿Qué estoy haciendo? Despejando de acá. Paso el diferencial acá e integro ambos lados. Y aquí me quedo menos. Así. Entonces, si tienen el campo eléctrico, ojo esto. Si tienen el campo eléctrico y quieren el campo magnético, utilizan esta ecuación. ¿Cómo se utiliza? Primero se halla el rotacional. ¿Cómo se halla el rotacional? Pues eso es un producto cruz. Si lo puede hacer directo, mejor. Y JK. ¿Y un producto cruz entre cuáles vectores? Entre el vector de operador Nabla, que es el primero que va, que es derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y y derivada parcial respecto a Z. Y abajo tienen las componentes E sub X, E sub Y y E sub Z. Hacen ese producto cruz ahí y con ese producto cruz lo meten el resultado del producto cruz acá y hacen una integral sencilla. Estas integrales son sencillas y estas derivadas son sencillas porque si ustedes se fijan, a la final lo que terminan haciendo son derivadas e integrales de seno y de coseno. Entonces eso es facilito. Solo es mirar la interna y chao. Cuando están derivando multiplican la interna, cuando están integrando dividen la interna. Ay, sí, qué pena. Gracias, Daniel. Aquí se me fue sub 0Y y en realidad es B sub 0Y, que es una amplitud del campo magnético. Entonces, ese es para hallar a partir del eléctrico el magnético, pero ustedes también tienen una cuarta ecuación de Maxwell. Ustedes tienen que el rotacional del campo magnético es igual a menos la variación, a mu sub 0, epsilon sub 0 por la variación del campo eléctrico a través del tiempo.
¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden despejar de aquí el campo eléctrico. Este es el segundo caso en el cual le dan el campo magnético y le piden el campo eléctrico. Que esto sería igual a ¿qué? A la integral del rotacional del campo magnético a través del tiempo. Y listo, tienen la ecuación de campo eléctrico y la de magnético a partir de la contraria. Ese es uno de los métodos. Ese es uno de los métodos que es por el método de las ecuaciones de Maxwell. Pero hay otro método que es más sencillo y que se puede aplicar siempre y cuando solamente tengan máximo dos componentes. ¿Cuál es ese método? A continuación. Entonces ese método, el segundo método, consiste en dos pasos. Un primer paso es cambiar amplitudes. Y un segundo paso es cambiar vectores unitarios. Eso es lo único que cambia de un campo eléctrico al magnético o del magnético al eléctrico. Voy a volver a copiar acá lo que tenía. E de x, t igual a E sub 0y por el seno de kx menos wt en dirección j más E sub 0z por el seno de kx menos wt en dirección K unitario, y yo necesito el campo magnético de esa onda. Entonces el campo magnético de x, t va a ser igual, y lo que les digo, solamente tienen que cambiar a las amplitudes y a los vectores unitarios, es decir, solamente van a cambiar las amplitudes estas y los vectores unitarios estos de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parte de aquí se mantiene idéntica. Entonces voy a hallarle la pareja perpendicular a esta componente acá. Entonces, ¿cómo cambio las amplitudes con esta relación? E sub 0 sobre B sub 0 es igual a la velocidad de propagación. Si están en el vacío, acuérdense que E sub 0 sobre B sub 0 es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que es c. Entonces, por medio de, si están en el vacío, esta ecuación. Si están en cualquier otro medio de esta ecuación y tienen que hallar la velocidad de propagación para poder cambiar las amplitudes. ¿Cómo así cambiar las amplitudes? Voy de campo eléctrico, tengo a E sub 0 y quiero despejar B sub 0, entonces digo esto es E sub 0y sobre la velocidad de propagación, ¿cierto? Despejé de aquí B sub 0 para cambiar E sub 0 por B sub 0. Esto se mantiene idéntico, entonces sigo copiando acá por el seno de kx menos wt, y lo otro que cambia es el vector unitario. Ahorita les voy a explicar cómo cambia el vector unitario. De momento tienen que grabarse qué cosa, que ese vector unitario tiene que cambiar perpendicularmente, es decir, este vector tiene que ser perpendicular a lo que me aparezca acá. Entonces si esto es j, esto puede ser k o i, pero ¿por qué no i? Porque i es la dirección de propagación y estos dos tienen que ser perpendiculares a la dirección de propagación. Por lo tanto, aquí tiene que ir K o menos K. Ya miramos cuándo se pone K y cuándo menos K. Y cómo se determina eso con la regla de la mano derecha. Más, vuelvo y cambio la amplitud. Entonces esto va a ser E sub 0z sobre la velocidad de propagación. Ya cambié la amplitud. Por lo demás es igual aquí el seno de kx menos wt. Y el vector unitario pues me debe quedar en j o en menos j. Ya vamos a mirar que es menos j, porque ya miramos. Y de esa forma es el segundo método para llevar de una ecuación de campo eléctrico a campo magnético, y lo pueden hacer viceversa, de campo magnético a campo eléctrico, que es, como les digo, una pregunta muy común. Listo. Entonces, ¿cómo colocamos esos vectores unitarios? Para eso vamos a introducir un nuevo concepto que se llama el vector de Poynting.
¿Qué es el vector de Poynting? Ya vamos a mirar a ver. Dentro de las preguntas teóricas puede salir qué es el vector de Poynting, una definición puntual de eso. El vector de Poynting es un vector de flujo de campos y tiene la misma dirección de propagación de la onda. Vector de Poynting. Entonces, el vector de Poynting es un vector del flujo que atraviesa una superficie. Entonces, es un vector y se define ese vector de Poynting igual a 1 sobre μ sub 0 por E plus B. Eso es el vector de Poynting. Y ese es el tercer elemento que tienen que saber identificar, que tienen que aprender cómo sacarlo, etcétera, cuando estén hablando de una onda electromagnética. Entonces, si ven, lo más importante de entender acá es la ecuación, cómo saco, cómo relaciono el campo eléctrico, el campo magnético y ahora el vector de Poynting. Pero si ustedes se fijan, pues el vector de Poynting trae implícitos los dos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene la ecuación de campo eléctrico, ya saben cómo hallar la de magnético, y si tiene la de eléctrico y la de magnético, ya puede hallar el vector de Poynting. ¿Por qué es tan importante el vector de Poynting? Porque la magnitud del vector de Poynting, promedio, es igual a la intensidad media de la onda. Y si yo tengo la intensidad de la onda, yo puedo decir que la intensidad es igual a la potencia en unidad de área, y podría con la intensidad hallar la potencia. Ahorita vamos a ver qué es un concepto de presión de radiación y por qué la intensidad o el vector de Poynting también entra a jugar un papel importante en lo que es la presión de radiación. Entonces, ya saben cómo se define el vector de Poynting, simplemente es hacer un producto cruz. Y ya tienen estos dos, pues ya está hecho. Lo importante es saber que esa magnitud es la intensidad. Y lo otro, saber pues lo que vamos a introducir ahorita. Entonces, ya saben que la intensidad de la onda es la magnitud del vector de Poynting. Ya saben que con esa ecuación se define el vector de Poynting. Pero, ¿qué quiere decir esto? Ustedes saben que el producto cruz entre dos vectores siempre es perpendicular al plano que forman esos dos vectores. Entonces yo puedo decir, el vector de Poynting tiene un vector unitario. Y algo muy importante que deben saber es que esto tiene la dirección de propagación de la onda. Eso es importante. El vector de Poynting es un vector que es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Entonces, yo puedo decir que si el vector de Poynting aquí, ¿en cuál dirección iría de acuerdo a esto? Pues claramente, si esta es la dirección de propagación o esta es la dirección de propagación, el vector de Poynting tiene que ir en la dirección I. ¿Por qué en I y no en menos I? Porque si aquí va un menos, esto se propaga en el sentido positivo de las X. Si fueron más, se propaga en el sentido negativo de las X. Entonces tengo el vector de Poynting. Si tengo el vector de Poynting con su vector unitario, yo puedo decir esto es igual al vector unitario del campo eléctrico producto cruz el vector unitario del campo magnético. Con la regla de la mano derecha yo puedo garantizar que esa igualdad se tiene que cumplir. Entonces, ¿para qué les explico esto? Porque es el método por el cual van a cambiar los vectores unitarios. Ustedes van a decir, el vector de Poynting tiene un vector unitario tal, y ese vector unitario tiene que cumplir que E con su vector unitario producto cruz B con su vector unitario cumpla la igualdad. Entonces, lo que les decía, si esto tiene dirección I, y por ejemplo quiero hallar la pareja o cambiar este vector unitario en el campo magnético, yo digo, el campo eléctrico está en dirección J, entonces coloco aquí la J, bueno, acá la J, por ejemplo. Y digo, J cruz que me da I. Entonces, hay dos métodos muy sencillos, y ustedes ya deben saber. Yo les digo esto es X, esto es Y, positivos en esas direcciones. Entonces, si
Si ustedes tienen el campo eléctrico vibrando en J, entonces la palma de la mano es el campo eléctrico J. J cruz qué cosa, me da I. Entonces yo cruzo en J cruz, mire aquí saliendo, J subiendo, y salgo hacia K y me da en esta dirección la propagación de la onda. Quiere decir que este vector es J cruz K. Y entonces ya podría determinar cuál es el vector unitario de acá. Y luego me voy a la siguiente pareja de componentes de campo eléctrico y magnético. Y digo, esta componente está en K. Y yo tengo que cumplir la mano derecha. Entonces K cruz K me da I. Y esa es la respuesta, es menos J para que cumpla la regla de la mano derecha. Otros lo hacen así. I, J, K. Bueno, pues eso no importa, cada quien tiene sus herramientas y son válidas desde que las aplique bien, sabiendo que en esta dirección es negativo, en esta dirección es negativo y en esta dirección es negativo. Si eso es cierto, entonces vuelvo y hago el análisis mismo. K cruz que me debe dar I, entonces me paro en K, me tiene que dar I positivo. Entonces K cruz J me daría I. K cruz menos J me daría I. ¿Por qué? Porque K cruz J en este sentido es negativo, me da K cruz J, me da este por este negativo, me da menos I. Y yo quiero que me dé I. Entonces debe ser K cruz menos J, que es efectivamente lo que tengo acá, porque si me da K cruz menos J me da I positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más y me quedan más I. De esa forma se pueden también hallar la ecuación de campo eléctrico y la ecuación de campo magnético. Entonces ya tienen las dos formas bien definidas y ya saben qué significa el vector de Poynting. Ya saben cómo se saca y saben la ecuación. Ahora, la energía de esas ondas. Ustedes saben que una onda electromagnética, como cualquier onda, lo que hace es transportar energía. Entonces esta onda transporta energía en forma eléctrica y en forma magnética. Entonces yo voy a decir por acá energía. Energía de una onda electromagnética. Entonces lo que van a decir ahí es lo siguiente. La energía total U transportada por una onda va a ser igual a una densidad de energía total multiplicada por un volumen B. Entonces depende de la cantidad de radiación que sea capaz de entrar a un volumen, es la energía. Lo que sí es importante de definir, o sea, el volumen va a depender de cada uno de los problemas, pero las densidades de energía sí son constantes. Entonces yo voy a decir, la densidad de energía total es igual a la densidad de energía eléctrica, es decir, la energía que transporta en forma eléctrica, más la densidad de energía que transporta en forma magnética. Entonces, yo tengo que decir que la densidad de energía eléctrica es igual a 1/2 de epsilon sub 0 por la amplitud del campo eléctrico elevado al cuadrado, y que la densidad de energía magnética es igual a 1/2 veces mu sub 0 por la amplitud del campo magnético al cuadrado. Esas son las dos ecuaciones que deben saber para cada una de las densidades de energía. Y si tenemos las densidades de energía, entonces podemos hallar la densidad de energía total. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Antes de eso, yo puedo pedirles de pronto en un ejercicio, se les podría pedir demuestre que la densidad de energía eléctrica es igual en magnitud a la densidad de energía magnética. ¿Cómo demostramos eso? Voy a partir de la ecuación de la densidad de energía eléctrica. Entonces digo 1/2 de epsilon sub 0 por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. ¿A qué será igual? Entonces yo tengo que valerme de esto. E sub 0 sobre B sub 0 es igual a la velocidad de la luz.
Si yo elevo esto al cuadrado y elevo esto al cuadrado, puedo decir que de acá la amplitud del campo eléctrico al cuadrado es igual a C al cuadrado por la amplitud del campo magnético al cuadrado. Y tengo que recordar que C al cuadrado, ¿qué es? 1 sobre mu sub 0, epsilon sub 0. Porque C era 1 sobre la raíz, entonces si es C cuadrado se va a la raíz. Si recuerdo eso, entonces esto me queda 1 medio de epsilon sub 0 por E0 cuadrado es C cuadrado por B0 al cuadrado. Pero yo ya sé que C cuadrado es, entonces esto me queda 1 medio de epsilon sub 0 por C cuadrado es 1 sobre mu sub 0 por epsilon sub 0 por la amplitud del campo magnético al cuadrado, de donde se va a ir epsilon sub 0 por epsilon sub 0 y me queda que la densidad de energía eléctrica es igual a 1 medio de abajo mu sub 0 y arriba b sub 0 cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a la densidad de energía magnética. Ya descubrimos o mostramos que la densidad de energía magnética es igual a la densidad de energía eléctrica. Si eso es cierto, entonces pues ¿qué podemos concluir? Que la densidad de energía total va a ser igual o 2 veces la densidad de energía eléctrica o bien 2 veces la densidad de energía magnética. Listo, entonces ahí tenemos las dos densidades de energía. Ahora vamos a hablar de presión de radiación. Ya vamos acabando con la teoría del primer corte y hacemos un ejercicio. Entonces, con esto, si hay dudas me van diciendo por favor. Hay otro concepto que es la presión de radiación. ¿A qué se refiere la presión de radiación? Pues cuando cualquier luz, como la que está iluminando en este momento el tablero, cuando cualquier luz incide sobre una superficie, dependiendo de la naturaleza de la superficie, esa luz va a generar una presión sobre la superficie. Depende de cómo sea la superficie, pero va a generar una presión, por lo tanto va a generar esa presión y va a generar una fuerza. Y yo digo lo siguiente, si la superficie es perfectamente reflejante, si superficie perfectamente reflejante, la presión de radiación es igual a 2 veces la intensidad de la onda sobre la velocidad de propagación. Si estamos en el vacío, es 2 veces I sobre C. Ya saben que la intensidad de una onda es la magnitud del vector de Poynting, ¿no? Y adicionalmente a esto, si la superficie es perfectamente absorbente, la presión de radiación es igual a la intensidad sobre la velocidad de propagación, si están en el vacío, y sobre C. ¿Listo? Eso es presión de radiación. Ojo, porque acuérdense de algo, porque hay ejercicios particulares. La presión es igual a fuerza en unidad de área. Luego la presión de radiación puede generar una fuerza. Y si genera una fuerza, la fuerza es igual a masa por aceleración. Puede generar una aceleración. Esa luz. ¿Listo? Bien. Permítame, recuerdo a ver si me hace falta algo. Creo que no. Presión de radiación, intensidad de la onda, densidades de energía, energía total. Creo que no me falta nada. Bueno, acabamos con la teoría del primer tema. ¿Hay dudas hasta acá?
Voy a colocar el ejercicio que vamos a hacer entonces. Sea B el campo magnético de una onda electromagnética. B es igual a 10 a la menos 5 por el seno de 6.28 por 10 a la menos 13 a la 13 T menos K por X más pi medios, esto en dirección J, más un cuarto por 10 a la menos 5 por el coseno de 6.28 por 10 a la 13 T menos K por X, cierro en dirección K unitario. Entonces ese es el campo magnético. Determine A en un medio con índice de refracción n igual a 1.33 ¿Y se queda? O sea, Se queda. eso. Entonces, ¿qué es el índice de refracción? Les voy a explicar aquí antes de empezar a hacer el ejercicio. El índice de refracción ese índice de refracción es una propiedad del medio. Es una propiedad de un medio. ¿Qué quiere decir eso? Que si la onda entra a un medio diferente al vacío, pues va a tener un índice de refracción. Por ejemplo, ese índice de 1.33 es el del agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de propagación en ese medio con índice de refracción n. Y la longitud de onda del vacío sobre la longitud de onda en ese medio con índice de refracción n. Estas dos son muy válidas, son muy importantes entenderlas, sobre todo para los temas de difracción, interferencia y los siguientes temas de refracción que siguen. Pero acá también es importante entenderlo. ¿Para qué? Para entender que la onda no se está moviendo en el vacío. Cuando le dicen que se mueve en un índice de refracción tal o que el medio de propagación es tal, no se está propagando en el vacío, y si no se está propagando en el vacío ya no conocemos la velocidad de propagación, sino hay que hallarla. ¿Cómo la hallamos? Pues con la velocidad de la luz en el vacío y el índice de refracción podemos despejar la velocidad a la cual se mueve la onda en ese medio. Entonces eso es importante ahí. Eso es todo lo que se necesita saber del índice de refracción, de momento por lo menos. Entonces,
Con base en eso me preguntan, calcule A, la longitud de onda. B, el campo eléctrico. C, el vector de Poynting. D, la presión de radiación si incide en una superficie perfectamente reflejante. Listo. Ese es el ejercicio. Entonces, voy a solucionar la parte A en esa esquinita ahí. Es parte A. ¿Cómo hallamos la longitud de onda? Yo sé que la velocidad de propagación de una onda cualquiera es igual a omega sobre k. Sin embargo, yo no tengo la velocidad de propagación, pero sí tengo omega. Yo tengo omega, que es esto que acompaña a t. Pero yo puedo decir que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de propagación en ese medio. Entonces digo que la velocidad de propagación en ese medio es 3 por 10 a la 8, que es c, dividido 1.33, que es el índice de refracción. De esa forma podemos encontrar la velocidad de propagación en ese medio. Creo que era 2,3 por 10 a la 8. Es que no traje la calculadora. 2,3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si me ayudan con la calculadora, me corrigen ahí, por favor. Alguien que me ayude con calculadora y me diga ahí cuánto da en los comentarios de la transmisión. Listo. Ahora, si ya tengo la velocidad de propagación, ya puedo despejar acá. Por acá. Entonces K es igual a omega, que es 6.28 por 10 a la 13, dividido velocidad de propagación, que es 2,3 por 10 a la 8. Y si tengo acá, yo digo K es igual a 2pi sobre la longitud de onda, de donde podríamos decir que lambda entonces es igual a, y ahí lo hallamos, ¿no? Si me ayudan, les agradezco. Entonces lambda sería lo que me da K sobre, perdón, 2pi sobre lo que me da K. Lambda sería 2pi sobre K. Listo, entonces bueno. 225 por 10 a la 6, listo. Bueno. La siguiente parte nos pide que encontremos el campo eléctrico. Entonces vamos a encontrar el campo eléctrico. Parte A, ya listo. Parte B. ¿Cómo hallamos el campo eléctrico? Entonces tenemos dos métodos. Vamos a utilizar el segundo método, que es más corto. Tengo que cambiar dos cosas: las amplitudes
y los vectores unitarios, las amplitudes y los vectores unitarios. Y entender que los campos deben ser perpendiculares y adicionalmente a eso entender que los campos deben ser perpendiculares a la dirección de propagación. Entonces, con base en eso yo voy a decir el campo eléctrico es igual a, entonces cambio la amplitud, voy a buscar la pareja de esta componente de campo eléctrico. Entonces digo, esto es B sub 0 y me acuerdo que B sub 0, E sub 0 es, E sub 0 sobre B sub 0 es igual a la velocidad de propagación que ya la tengo. Entonces de ahí podríamos decir que B sub 0 es E sub 0, que E sub 0 es C veces la velocidad de propagación por B sub 0. Entonces aquí me diría velocidad de propagación, que ya la tengo pero la voy a dejar como B, por la amplitud de campo magnético, que es 10 a la menos 5. Ya cambié la amplitud, esto es igualito, seno de 6.28 por 10 a la 13 t menos k por x más pi medios. ¿Cierto? Eso es igualito. Y lo otro que cambio es la dirección de propagación, la de oscilación. Entonces me valgo de que el vector de Poynting tiene una dirección y debe ser igual a E, que tiene una dirección, cruz B, que va a tener otra dirección. Entonces, ¿qué dirección tiene el vector de Poynting? Pues como aquí me aparece x menos x, entonces yo digo que la dirección de la oscilación de propagación de la onda es el vector unitario I. El primer campo eléctrico lo tengo en J, entonces coloco aquí J. Digo, J cruz ¿qué me da I? J cruz K. Por la regla de la mano derecha. Quiere decir que este vector unitario debe ir en K. Más la siguiente pareja. La siguiente pareja sería A, cambio la amplitud, que es 1/4 por 10 a la menos 5. Multiplicado por la velocidad de propagación. Esto sigue igual, coseno de 6.28 por 10 a la 13 t menos k por x. Y cambio el vector unitario de dirección. Entonces borro esto y borro este no cambia. Entonces si debo colocar acá campo eléctrico, está en K. K cruz que me da I, menos J. Entonces aquí debe ir menos J. Y listo. De esa forma ya queda hecho la parte B. Ahora bien, si ya tengo la parte B, o sea, ya tengo las dos ecuaciones. Ok. A ver. Este es el resultado de la velocidad de propagación. Entonces está bien. 2,3 por 10 a la 8, porque 2,3 por 10 a la... A ver, no. Sí, mentiras. Es por 10 a la 6, bueno, no sé, 2.25 por 10 a la 6. Es 225 por 10 a la 6. Entonces esto me dicen acá, no sé, bueno, ahí es de calculadora. Y entonces ahí hallarían el valor de K y de la longitud de onda. Entonces K nos daría 2,79, nos dicen por acá. ¿Están seguros? Porque es que esto es 10 a la 13 y esto es 10 a la 8. Bueno, vienen a ver ahí en la calculadora, ¿no? Con cuidado. Por eso no reemplacé la velocidad de propagación.
Pero es claro ahí lo que hay que hacer para hallar el campo eléctrico, ¿cierto? Si hay dudas me dicen. Entonces una vez tengamos el campo eléctrico, vamos a sacar la parte C que dice que hay el vector de Poynting. Entonces yo digo el vector de Poynting es igual a 1 sobre mu sub 0 por E cruz B. Entonces necesito hacer ese producto cruz. Vamos a hacerlo. Entonces voy a borrar por acá. No voy a borrar los campos porque es lo que necesito allá en la longitud de onda. Y voy a venir por acá y voy a hallar el campo. La C, entonces digo S es igual a 1 sobre mu sub 0 por E cruz B. Entonces S va a quedar igual. Yo puedo hacer el producto cruz directo, ¿no? Ahí es posible hacer el producto cruz directo. Multiplico este por este. Entonces me queda velocidad de propagación por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado, que es este, por el seno cuadrado de 6.28 por 10 a la 13 t menos k por x más pi medios. ¿Y en qué dirección me queda? Entonces multiplico y hago el producto cruz entre los vectores unitarios. J cruz K me da I. Entonces esto me da en I. Efectivamente me tenía que dar en I. Ya lo sabía. Más, multiplico este por este. Entonces me queda un cuarto por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado por la velocidad de propagación multiplicado por el coseno cuadrado de 6.28 por 10 a la 13t menos k por x, y aquí tengo que colocar el vector unitario. No, este signo es el que me determina la dirección de propagación de la onda. ¿Listo? Entonces, acorde con eso, yo tengo que decir K cruz menos J. Pues K es saliendo, cruz hacia menos J me da en I también. Entonces este es el vector de Poynting que he solucionado. Y ahora me piden que halle la parte de la presión de radiación para una superficie perfectamente reflejante, que es 2 veces la intensidad de la onda sobre la velocidad de propagación. Pero ¿cuánto es la intensidad de la onda? Es la magnitud promedio del vector de Poynting. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos promedio y sacamos magnitud, o sacamos magnitud y sacamos después el promedio, da igual. Pero es mejor primero sacar el promedio. ¿Cómo saco el promedio de toda esta función? Pues el promedio de la función seno cuadrado es 1/2. Y la función coseno cuadrado también el promedio me da 1/2. Quiere decir que de acá, para aplicar esto, la magnitud promedio del vector de Poynting es igual a la raíz de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Pero ¿qué componentes tengo? Pues me queda velocidad de propagación por 10 a la menos 5 al cuadrado por 1/2. Todo esto elevado al cuadrado más un cuarto por 10 a la menos 5 al cuadrado por la velocidad de propagación
por 1/2 y todo esto elevado al cuadrado. De esa forma hallamos el valor de la intensidad. Esto que está aquí, ya lo tengo como todos números, es la intensidad. Y si tengo la intensidad, entonces digo la presión de radiación es 2 veces ese número sobre la velocidad de propagación, y ya la tengo también, entonces ya tengo la presión de radiación. Pero tienen que llevar a valores promedio de la función es seno y coseno, y el promedio de seno cuadrado o de coseno cuadrado es 1/2. De esa forma hallarían no. Lo que pasa es que es lo contrario a la lógica, es como en transformación de funciones. Si ya ahí en la mitad va un menos, quiere decir que la onda se está propagando en más x. Y si fuera un más, quiere decir que se está propagando en menos x. ¿Sí? Y los productos cruz me permiten evidenciar eso. ¿Sí? Es como en transformación de funciones. Si aquí va un más, esto se propaga en menos x. Como aquí va un menos, esto se propaga en más x, por tanto el vector de Poynting tiene que dar en y y en y. ¿Es claro? Bueno, necesito que quede eso claro, me dicen ahí, por favor. De esa forma quedaría concluido ese primer ejercicio, que es un ejercicio ahí. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a tratar de ver. No sé por qué estoy tan cansado hoy. Las 11. Vamos a trabajar ahora lo que es la naturaleza de la luz. Quiero que me respondan algo, porfa, ahí de afán. ¿Ustedes vieron estado de polarización? Es decir, polarización circular, polarización elíptica, polarización lineal, polarización circular a la derecha, a la izquierda. Porfa, me contestan si vieron eso, para saber con qué continuar. Bueno, listo, entonces continuemos con naturaleza de la luz. Y yo miro bien si vieron. Sí, es que una cosa es estado de polarización de una onda electromagnética y la otra es los medios de polarización. Lo de la ley de Malus es cuando tengo unos lentes y esos lentes tienen unos ejes ópticos. ¿Cómo ubico los ejes ópticos para que se polarice la luz en una dirección o en otra? Y hallar la intensidad por medio de la ley de Malus. Y el ángulo de Brewster es la polarización por reflexión, que la vamos a ver a continuación, y es una condición. Sin embargo, eso no es estado de polarización. Es que la polarización se divide como tal en dos partes. Una parte es la parte de ley de Malus y ángulo de Brewster, que es polarizar linealmente las ondas, nada más. ¿Cómo se polariza linealmente? Y la otra parte es cómo determina usted el estado de polarización a partir de la ecuación de una onda electromagnética.
Entonces creo que vieron fue lo segundo, que es lo que sigue, pues les voy a explicar más adelante. Entonces vamos a hablar de naturaleza de la luz. Cuando hablamos de naturaleza de la luz, ya vamos a contemplar a la luz es como un rayo. Ya no vamos a ver vectorialmente que hay un vector de Poynting, que hay una dirección de propagación, que hay una oscilación de un campo eléctrico, de un campo magnético. Ya no voy a mirar eso tan específicamente. Sí, exacto, polarización por reflexión y por transmisión, eso es lo que se ve más adelante, Artica. Entonces, no vieron estado de polarización, entonces continuamos con naturaleza de la luz. Y aquí ya lo que vamos a ver es la luz como un rayo, nada más. La luz va a ser un rayo y voy a analizar en ese rayo qué es lo que está ocurriendo, cómo se comporta cuando está en un medio y pasa a otro medio, cuál es la onda transmitida, cómo es la onda transmitida, cuál es la onda reflejada, ley de la reflexión, ley de la refracción, reflexión total interna, ángulo de polarización y difracción y dispersión de la luz. Listo, vamos para allá. Entonces, vamos a ver la naturaleza ondulatoria de la luz, la naturaleza de la luz. Entonces, contemplamos a las ondas electromagnéticas como un rayo. Entonces, contemplar ondas electromagnéticas como un rayo. ¿Qué quiere decir eso? Si contemplo las ondas electromagnéticas como un rayo, yo puedo decir que, por ejemplo, esta es una radiación y viaja en este sentido. Este es el sentido de la propagación, quiere decir que en este va el vector de Poynting. Acá todos los ángulos se miden respecto de la normal. Vamos a analizar cambios de medio, es decir, cuando hay una interfaz, esto es aire, por ejemplo, y esto es un vidrio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llega la luz a esa interfaz? A partir de esa interfaz planteo una recta normal acá y hay un ángulo de refractado y una radiación reflejada y una radiación incidente. Entonces va a haber onda incidente, onda reflejada y onda transmitida. Entonces la idea es mirar cómo es cada una de las ondas y cómo a partir de una podemos hallar la otra, en qué direcciones se van, y eso se hace a partir de las leyes de Snell, sabiendo que el índice de refracción es c sobre velocidad de propagación o longitud de onda en el vacío sobre la longitud de onda en cualquier medio. Con esos dos vamos a partir para trabajar todo esto. Entonces, de lo primero que se habla cuando se habla de naturaleza de la luz o de óptica es de la ley de la reflexión. ¿Qué dice la ley de la reflexión? Básicamente lo que dice es, hay dos tipos de reflexión, una que se llama reflexión especular y la otra que es la reflexión difusa. ¿Cuándo hay reflexión especular? Hay reflexión especular cuando es una superficie completamente lisa. Y hay reflexión difusa cuando hay una superficie rugosa. Entonces, supongamos que tengo la superficie, tengo un rayo incidente, dibujo la normal a ese incidente. Este ángulo respecto a la normal se va a llamar teta incidente. Y lo que va a pasar es que se va a reflejar esa onda y este ángulo de acá se llama teta reflejada. Y la ley de la reflexión lo que dice es que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Eso es todo lo que dice la ley de la reflexión.
pero vamos a ver que tiene aplicaciones interesantes. Ahora, la ley de la refracción. ¿Qué dice la ley de la refracción? Básicamente, es la ley de Snell. Entonces, vuelve y juega. Tengo una interfaz. Perpendicular a esa interfaz tengo una normal. Acá está llegando una cierta radiación. Esa radiación parte se va a reflejar. Y ya saben cómo se refleja porque el ángulo incidente, este es θ incidente, es igual a θ reflejado. Y parte se va a transmitir acá. Entonces este ángulo se llama θ refractado. Si ese ángulo se llama θ refractado, entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo quiero calcular cómo son esas variaciones de los ángulos ahí. Entonces yo simplemente digo N1, esto es un medio 1. Medio 1 con índice de refracción N1. Y esto es un medio 2 con índice de refracción N2. Y lo que me dice es que N1 por el seno de θ incidente es igual a N2 por el seno de θ refractado. Y que θ incidente igual a θ reflejado. Eso es lo que dice la ley de Snell. Esta es la ley de Snell con la cual se trabajan todos estos ejercicios en los cuales hay onda transmitida para mirar en qué dirección se va esa onda transmitida. Eso es algo bastante sencillo. Ahora vamos a mirar unos casos específicos de esto. ¿Listo? Entonces con eso ya es posible uno defenderse. Ahora vamos a mirar el comportamiento de la luz cuando va de un medio específico a otro, pues casos como particulares. Entonces, voy a borrar por acá. Y voy a decir entonces, puede que la luz vaya de un índice de refracción mayor a uno menor o viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ir de un N1 menor que N2 o de N1 mayor que N2, donde N1 es el medio en el cual está la onda incidente y N2 en el cual va a pasar, al medio del cual va a pasar la onda, es decir, la onda transmitida. Entonces, ¿qué pasa si N1 es menor que N2? Normal acá, la interfaz. Entonces va a llegar, por ejemplo, supongamos que este es el medio N1 y este es el medio N2. Y N1 es mayor que N2, por ejemplo, agua, aire. Siempre entre más denso sea el medio, mayor índice de refracción va a tener. Entonces llega la radiación acá. Este es el ángulo θ incidente. ¿Qué pasa? Que acá se va a refractar la luz y va a salir aquí por una dirección aquí y este ángulo se va a llamar θ refractado. Eso es lo que ocurre. Y entre más yo me aleje de la recta normal, más me voy a alejar en el θ refractado de la recta normal. Si este es mi θ incidente prima, este es mi θ refractado prima. Listo. Y lo que ocurre, digamos, entonces, cuando tengo lo contrario, cuando voy de un índice de refracción mayor a uno menor, entonces nuevamente tengo la interfaz, tengo la normal, y esto es N1 y esto es N2. Entonces, esto va a incidir aquí, esto es un ángulo θ incidente, y aquí se va a refractar este θ refractado. Entre más se aleje esto de acá, más se aleja esto de acá. Esos dos posibles comportamientos me permiten saltar a un tema que se llama, que es lo más aplicativo de esto, es la reflexión total interna. ¿Qué es reflexión total interna? Básicamente reflexión total interna es que no haya onda transmitida al otro medio, es decir, que no salga luz al otro lado, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de eso puede ser entonces que yo tenga una interfaz, una normal, y aquí tenga agua, y aquí tenga aire.
El aire tiene índice de refracción 1 y el agua tiene índice de refracción 1,33. Y yo empiezo a incidir diferentes luces acá, entonces incido una luz aquí y sale por acá refractado, teta refractado, teta incidente. Posterior a eso, voy a agrandar el ángulo incidente. Entonces ahora este va a ser mi ángulo incidente y este mi ángulo refractado. Voy a seguir agrandándolo. Y si lo sigo agrandando, va a llegar a un punto en el cual la luz se va a ir por acá por la interfaz. Cuando la luz se va por la interfaz, ¿qué ocurre? Pues que el ángulo refractado es 90 grados. Entonces yo voy a venir por acá y voy a decir, bueno, ¿y entonces ahí qué pasa? Sencillo. Entonces voy a ir agrandando el ángulo, esto se va agrandando, voy agrandando, esto se va agrandando hasta que llega un punto en el cual la luz se va toda por la interfaz. Si la luz se va toda por la interfaz acá, el ángulo refractado es de 90 grados. Entonces aplico ley de Snell, esto es N1, esto es N2. Entonces digo, N1 por el seno de teta incidente, que teta incidente va a ser todo este, es igual a N2 por el seno de 90 grados. Pero el seno de 90 yo sé que es 1. Entonces me queda que teta incidente es igual al seno inverso de N2 sobre N1 por el seno, perdón, así no va a ser. Cuando esto ocurre, se dice que el ángulo incidente se convierte en teta crítico, o sea, un ángulo crítico. El ángulo crítico es seno inverso de N2 sobre N1. Entonces, para este caso, para que me ayuden con la calculadora, creo que ya me lo sé, pero el teta crítico cuando voy de aire a agua, de agua a aire, es seno inverso de 1 sobre 1,33. Porque voy de agua a aire, de agua a aire. Y eso creo que me da 48, algo. Creo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué le doy una cifra? Que si yo hago un ángulo teta incidente mayor que teta crítico, ¿qué se produce? Y si tengo un ángulo teta incidente menor que teta crítico, ¿qué pasa? Entonces, si teta incidente es mayor que teta crítico, ocurre el fenómeno que se le llama reflexión total interna. Y si teta incidente es menor que teta crítico, entonces hay onda transmitida. Si hay onda transmitida es porque está saliendo luz al otro lado. Si hay reflexión total interna es porque toda la luz se está reflejando en esa superficie y no puede salir al otro medio. Eso es básicamente reflexión total interna. Y lo que tienen que saber es sacar esta ecuacióncita de acá, que es el ángulo crítico. Porque ese ángulo me sirve como el límite. Ese es el límite para que salga luz o que no salga. Ahí ya no sale luz cuando el ángulo es crítico. Y eso se llama reflexión total interna. Ahora, vamos a mirar cómo se polariza por reflexión. Entonces, para polarizar por reflexión, lo que vamos a decir es lo siguiente. Esto ya debe haber quedado claro. Polarización por reflexión. Entonces vuelve y juega. Tengo una interfaz.
A esa interfaz le planteo la recta normal. Llega una radiación incidente por acá. Eso tiene un ángulo θ incidente. Y va a salir una radiación acá reflejada con el mismo ángulo θ incidente. Ojo a esto. Para que la luz quede polarizada, por reflexión, se tiene que cumplir que el ángulo reflejado y el ángulo refractado formen un ángulo de 90 grados. Esa es la condición. Esa es la condición geométrica. Ahí la onda es una onda polarizada por reflexión. ¿Qué quiere decir polarizada por reflexión y cómo hallamos el ángulo al cual debe entrar la luz? Pues yo llego y digo lo siguiente, mire. Este ángulo es el ángulo θ refractado. Yo sé que este ángulo es de 90 grados y yo sé que todo este ángulo es de 180. Entonces yo podría decir 180 grados es igual a ¿qué? A θ incidente más 90 más θ refractado. Quiere decir que θ incidente a qué es igual. Pues va a ser igual a 90 menos θ refractado. O θ refractado es igual a θ incidente más 90. Sí, a ver. No, espere. Acá θ refractado a qué es igual 180 menos 90, 90 menos θ incidente. Y voy a plantear la ley de Snell ahí. Entonces esto es un medio N1, esto es un medio N2, entonces digo N1 por el seno de θ incidente es igual a N2 por el seno de θ refractado. Pero yo ya sé que θ refractado es 90 menos θ incidente. Entonces yo digo N1 por el seno de θ incidente es igual a N2 por el seno de 90 menos θ. Pero aquí entonces me queda que N1 por el seno de θ incidente es igual a N2 por el seno de 90 por el coseno de θ incidente menos el seno de 90 por el coseno de θ incidente. El seno de 90 es 0, luego todo esto se vuelve 0 y entonces me queda que N1 por el seno de θ incidente es igual a N2 por el coseno de θ incidente. Y paso a dividir el coseno y me queda que la tangente de θ incidente es igual a N2 sobre N1. De aquí sacamos lo que se llama el ángulo de Brewster. El ángulo de Brewster es el ángulo de polarización. Θ sub b es la tangente a la menos 1 de N2 sobre N1. Este es el ángulo de polarización. Es decir, es el ángulo al cual debe llegar la luz para que la luz quede polarizada en un plano por reflexión. Es básicamente eso. Entonces, con la ley de Snell se pueden analizar pues, esos diferentes tipos de cambios de medio y de mirar a ver cómo es que se está comportando esa radiación. Entonces, bien, con base en eso, ahí ya pues digamos que se tiene cubierto en teoría, y ya hicimos un ejercicio.
casi que la mitad del tema. Entonces pues ahí quería pedirles un favor. Se supone que hoy íbamos a ir 3 horas, pero es que la verdad estoy súper agotado y ya no doy. Entonces les quedo debiendo esa horita, si es posible, para que sea más provechosa para hacer ejercicios cuando les termine de hacer toda la explicación de los temas. Entonces les quedo debiendo esa horita ahí para hacer ejercicios. ¿Les parece? Porfa me comentan. Es que la verdad estoy súper agotado porque dicté unas clases hoy. Mañana me toca ir al socorro. Eso, espero que les haya servido la clase y pues me comentan si hay algunas cosas me escriben digamos, si quieren que hay algunas cosas para corregir o qué más quieren, en qué quieren que enfatice. Escríbanmelo todo para tenerlo en cuenta para la próxima que nos veamos. Sí, sábado, correcto, el sábado. El sábado la idea es que terminen de entender los temas. Y una vez terminados de entender los temas, ya en la siguiente hacemos bastantes ejercicios y pues en otras 2 horas yo creo que ya queda listo lo de los temas. Con eso ya, pues es lo básico, ¿no? Lo demás lo vamos aplicando cuando se vayan haciendo los ejercicios. Eso todo bien. Hablamos.